no hay solo 5 humedales, sino 22. Ujú. Hoy vamos a hablar de los humedales de la Argentina porque me parece súper interesante y es una manera también de apoyar y aportar a nuestro apoyo a la ley de humedales, ¿no? Claro. Los humedales son esenciales para el control de las inundaciones, la contención de especies y la mitigación del cambio climático. Bueno, como decía, en la Argentina están amenazados por el avance del negocio inmobiliario. Sobre los humedales se han construido, no sé, barrios cerrados, country, lo que como le quieras llamar, Ujú. pero el avance inclusive se ha sembrado soja. Bueno, y esto provoca un daño no solamente al humedal en sí mismo, sino a todos los que vivimos alrededor de un humedal, ¿no? Usted Claro. imagínense que con estas capacidades que tiene, con estas características que tiene de ser la contención de especies y el control de inundaciones, si se construye arriba un barrio, bueno, deja de cumplir ese rol, ¿no? Deja de cumplir esa función. En el camino del desarrollo sustentable de una nación, de un país, el cuidado de los humedales tiene que ocupar, digamos que, un lugar importante, ¿no? Sí. De estos ecosistemas dependen inclusive el control de las inundaciones, como decía, y la depuración de las aguas. Amortigua las sequías, regula el clima, inclusive cumple un rol de regulación climática y de regeneración del suelo. Estamos hablando de todos los humedales, no solamente del que tenemos nosotros aquí nomás en Campos del Tuyú. Además de todo esto, ocupan un espacio fundamental para el hábitat natural de especies como las aves migratorias, que nosotros las recibimos aquí en la costa, peces, animales silvestres de los que ayer hacíamos mención, plantas medicinales. Bueno, la verdad es que el rol que cumple es súper interesante, cualquier humedal. En la Argentina hay 22 sitios humedales de importancia mundial. Estos ecosistemas se presentan de distintas maneras. Por ejemplo, hay lagunas, hay turberas, hay pastizales inundables, hay bosques fluviales, esteros, bañados, zonas costeras como la nuestra, además de una variedad de humedales alimentados por agua de lluvia subterránea y asociados a pequeños cauces que si bien muchos no tienen una salida, quedan ahí, pero sigue siendo lo que te decía ayer, ¿no? La mayoría son agua dulce. En el mundo, un dato tal vez importante, en el mundo el 25% es agua, solo el 25%. En algún momento fue muchísimo, muchísimo más, Sí. hoy solo el 25%. De ese 25% nosotros tenemos un pedacito o una porción súper importante que es la de Campos del Tuyú, que tiene un humedal, ¿no? A Claro. nivel internacional son reconocidos como uno de los ecosistemas más productivos, los humedales, que proveen el mayor número de bienes y de servicios a las poblaciones, además de jugar, digamos, con un papel fundamental en el desarrollo, ¿no? Hablamos del mundo, sin embargo, a escala mundial también, estos ecosistemas están disminuyendo en extensión y están perdiendo calidad. Esto Ujú. tiene que ver con el avance del hombre, ¿no? Claro. Hubo una conferencia de partes de humedales, en una convención de humedales que se hizo en 2015, el último encuentro sobre humedales. Esto pasó en Uruguay, en Punta del Este, y allí hablan que la extensión global de los humedales disminuyó del 64 al 71% en el siglo XX. O sea que estamos cayendo y Argentina no escapa a esa realidad tampoco, ¿no? Durante años fueron vistos como tierras improductivas y el valor no era reconocido en la Argentina. Durante mucho tiempo esto ocurrió, pero solamente eran y solamente son entendidos como parte de intereses sectoriales que tienen que ver con una mirada a corto plazo, ¿no? Y no con una mirada de protección, una mirada proteccionista. De Claro. acuerdo al informe del Estado de Ambiente que realiza el Ministerio de la Nación, los 22 sitios Ramsar, así se llaman, que ocupan un 23% del territorio nacional, son una enorme diversidad biológica y climática, y esto se debe a que los humedales no solamente están en las zonas cálidas, sino que también aparecen en las provincias donde no hace tanto calor o donde no, por ejemplo aquí hoy es un día de muchísimo frío, ¿no? Sí. No es un lugar cálido, sin embargo por aquí viven también humedales. El desarrollo de una economía que le faltan criterios de sustentabilidad ambiental hace que se pongan en peligro estos espacios, estos lugares, ¿no? Claro. Estamos viendo cada uno de los humedales de la Argentina que están casi preservados como santuarios, ¿no? Ujú. Prácticamente. Sí.
La verdad es esa. Bueno, decía que el manejo inadecuado de estos recursos, que son sistemas acuáticos, que los forzan a convertirse en ambientes terrestres para la explotación, qué sé yo, agrícola-ganadera, turística, para los emprendimientos inmobiliarios, para lo que fuera que quieren, constituye un proceso de fragmentación y de pérdida en cuanto a la desaparición de los humedales en la Argentina. Vamos decreciendo en vez de proteger cada vez más, ¿no? Las consecuencias están claras porque por supuesto que se reduce la superficie de absorción, esto que te decía recién, de lo que hemos bajado del 71 a 64%, esto tiene que ver con la absorción del suelo y se altera el régimen hidrológico, o sea, estamos modificando el escurrimiento incrementado por las inundaciones y desaparece la biodiversidad asociada a los ambientes húmedos y ecosistemas acuáticos, lo que significa que trabaja menos en cuanto a la prevención de inundaciones. Hoy, más de la mitad de los sitios Ramsar, uno de ellos es Campos del Tuyú, de nuestro país, son pretendidos para negocios inmobiliarios o rurales, por lo que, por supuesto, están en peligro. No sé si Campos del Tuyú, porque está bastante expuesto y los chicos de Campos del Tuyú se ocupan de eso, de exponerlo bastante, pero sí ocurre, por ejemplo, con la cuenca del río Luján, la del río Salado, la del arroyo del Gato, son algunos de los humedales que más síntomas de deterioro y de destrucción están teniendo o que presentan, porque justamente se trata de esta lógica destructiva que lleva adelante el crecimiento compulsivo de barrios privados, de desmontes, el uso de agroquímicos, el aumento de temperaturas, la sucesión de lluvias que ocasiona el cambio climático y el no dejarle al humedal hacer su trabajo, que es el de prevenir inundaciones, ¿no? Claro. Esto ¿Qué? da Sí. como resultado un combo bastante perjudicial a la integridad de los humedales, porque hasta hace poco tiempo eran considerados pajonales o yuyeríos, una equivocación enorme, ¿no? Porque un humedal no es un pajonal, no es lo Claro. mismo, más que nada por el rol que cumple, ¿no? En cuanto a los que vivimos alrededor, sobre todo. Mm. Sí, muy cierto, porque además es como que no se le había puesto en valor verdaderamente el lugar que ocupaba. Me llama la atención esto que planteaba vos, Meche, bueno, estas intenciones de hacer negocios inmobiliarios en la zona de humedales, porque no entiendo bien cómo, bueno, cómo será el tema del trabajo de la tierra en esa zona donde están precisamente los humedales, cómo harán las tareas para hacer luego obras y demás. En realidad lo que se hace es construir alrededor, no sobre el humedal. Entonces, la construcción que está alrededor, con por ejemplo los desagües, supongamos que se hace un barrio Claro, privado de 50 casas, sí, sí, sí. pequeño, 50 casas. Todo lo que es desagüe va a ir a ese Al humedal. humedal, claro. Claro, entonces esto daña el humedal. Supongamos, no sé, los desechos de grasa, de agua caliente, inclusive de cloacas, porque no nos olvidemos que en esos lugares no están cerca todos los servicios de una gran ciudad. Entonces, ¿cómo desagota una casa normal todos los Claro. líquidos que emana? Bueno, a través de un humedal. Lo que se supone es un pajonal para ellos o una lagunita es un humedal para nosotros. Los humedales Claro. son áreas que permanecen en condiciones de inundación y con suelo saturado con agua durante periodos de mucho tiempo. Sí, sí, sí. Si bien el término engloba una amplia variedad de ecosistemas, todos los humedales comparten una propiedad primordial que es el agua, que es el elemento clave que define sus características físicas. Claro. Siempre hay agua donde hay un humedal. Y esto no es que hay agua y vegetales, hay animales y hay interrelación entre el agua, los vegetales y los animales. Ujú. Y nosotros creemos tal vez que es una lagunita o que es agua que está estancada porque había un pozo. En realidad el agua de los humedales puede provenir del mar, pero la gran mayoría es agua dulce, además. Además, que es importantísimo con Mm. la cantidad de agua que falta en el mundo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, porque suele ser agua de lluvia o de napas subterráneas. El régimen hidrológico puede ser variable en cuanto a la frecuencia o la intensidad de la inundación de estos humedales, pero siempre permanece el agua, siempre hay agua. Los humedales se distinguen también por algunas características particulares en cuanto al suelo, por ejemplo, con la presencia de plantas y de animales adaptados, bueno, los estamos viendo en las imágenes, ¿no? Sí. Animalitos que están adaptados a la condición de inundación, que vamos a ponerle entre comillas, inundaciones, Ujú. o de alternancia de periodos de anegamiento o de sequía, porque a veces esto se seca. Particularmente, por ejemplo, no, la de Córdoba no, porque tiene muchísima agua, pero tienen agua baja
a veces se secan y allí también se adaptan los animalitos a vivir, ¿no? Así que de esta manera los humedales no solamente son necesariamente transiciones entre los sistemas acuáticos y terrestres, sino que además tienen características estructurales y funcionales propias que los diferencian unos de otros, porque además son tan diversos, son 22, pero son tan diversos, no viste que no hay uno igual a otro, No, no, no no. hay uno, en las imágenes no vemos uno igual a otro. A nivel global se calcula que los humedales cubren más o menos 12.1 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, hay una perspectiva mundial sobre los humedales que estima que la extensión disminuyó, como te decía, Sí. con pérdidas del 35% desde 1970. Es cuando empieza a venir un poco el crecimiento y el cambio del mundo, ¿no? O abrimos la cara o los ojos al nuevo mundo. Esta pérdida, esta degradación de los humedales tiene efectos negativos en la naturaleza y por supuesto que en nosotros, que somos los que vivimos en esta tierra, ¿no? Los que habitamos este mundo. Las principales presiones sobre los humedales se relacionan en los cambios del uso del suelo, como por ejemplo la urbanización, la deforestación, que también es un tema bastante delicado, del que poquito se habla, los rellenos, la cantidad de basura que generamos y que hacemos y que no vemos como, no le encontramos como la salida Sí. al cuidado y al tratamiento de la basura. Bueno, todo esto va en contra de los humedales y altera además la dinámica del agua, por sobre todas las cosas, ¿no? Porque, bueno, hay extracción, hay intercepción, hay desvíos. Cuando el agua sigue su cauce normal y natural hay que dejarla, es agua que indefectiblemente está cumpliendo un rol para con nosotros y con el ecosistema, y esto también para esto hay que prestar atención y hacer caso. Bueno, y no lo estamos haciendo, la verdad, ¿no? No lo estamos haciendo. Somos, como digo siempre, el animal más depredador de todos, y ahí estamos, produciendo estas alteraciones en estos terrenos, que vos ves que hay casi uno por provincia, Sí. o sea que tenemos para cuidar y para preservar mucho, y por sobre todas las cosas pensando en lo bien que nos hacen, ¿no? A nosotros que vivimos a los alrededores. Sí, obviamente que hay que tener en cuenta esos aspectos que vos decías. Yo en las imágenes también me quedaba con todo lo que los seres vivos que también dependen o que Sí, viven, digamos, de estos humedales, como bueno, algunos de los que aparecían en imágenes, ¿no? Flamencos, sí, sí, carpinchos, no sé, había de todo. Bueno, las aves mismas que vos has mencionado también. Y bueno, sigue, o sea, más allá de las visiones, ¿no? Y de los intereses puestos de por medio que siempre intentan prevalecer por encima bueno, lo que es importante en este caso para el cuidado del medio ambiente. Creo que está buenísimo que se puedan desarrollar proyectos como los que vos planteabas el otro día en los campos del Tuyú, en la preservación y el cuidado, y más que nada la toma de conciencia también por parte de la ciudadanía, de la gente, porque es como que está bien, obviamente que quizás se plantea este desarrollo, qué sé yo, del sector inmobiliario y tiene otras finalidades, pero, pero bueno, en este caso no, o sea, como que no hay ahí como posibilidad de negociar ante esta situación, ¿viste? Como que hay que poner el sí, límite que está establecido. exacto. Lo que pasa que también se trata de ver y de analizar un poco esto de trabajar en la conservación y el uso sustentable de los humedales. Por eso se trata de Mm, hacer mucho hincapié en la Ley General de Ambiente, que es la 26.500, no, 25.675, y la Convención sobre los Humedales, aprobada por la Ley 23.919, que promueve la ampliación y la cobertura de humedales en áreas protegidas, en áreas naturales protegidas, es decir, que se vuelvan como el nuestro, ¿no? Como un lugar de protección, donde claro. nada se puede hacer, nada se pueda hacer. Lo que ocurre, por ejemplo, con Punta Rasa, que se volvió reserva para que la mano del hombre ahí no intervenga y no haga daño. Lo mismo con Campos del Tuyú, que es un parque nacional. Bueno, de esto se trata, ¿no? De Mm, una vez que se determina que estos lugares son parques nacionales, son reservas, nada se puede hacer, claro. nada se puede tocar. Entonces también un poco suma a que nuestro territorio siga en un punto, que el humedal en nuestro territorio siga cumpliendo el rol Claro. que vino a cumplir, que la naturaleza le dio para cumplir, Sí, porque sí, sí. además no es que
está ahí obsoleto, está cumpliendo un rol importante. Y tal vez lo que necesitamos nosotros también es conocer cuáles son los roles de algunos elementos que tenemos a nuestro alrededor en la naturaleza para defenderlos, ¿no? Porque si no Claro. los conocemos, tampoco lo podemos defender. Sí, 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 y que es lo que a veces sucede desde el desconocimiento que bien mencionabas vos, Meche, que quizás la gente o alguna parte decía, ¿no? ¿Cómo es que le habías mencionado vos los humedales de una manera casi hasta despectiva que sonaba? Sí, claro, como que son, sí, sí, que son casi charquitos, Claro, ¿viste? Vos decís, charquito, ¿viste? pajonales. No, Pajonales, no son pajonales. esa era la No, palabra que no, no no me son salía. pajonales. Son Claro, lugares de ¿viste? protección, son lugares que hay que cuidar, por sobre todas las cosas cuidar allí a todas las especies que viven y conviven, porque vuelvo a decir, mirá qué rol importante el de prevención de inundaciones. Claro. En espacios y lugares donde cuando se gana el agua, la gente pierde todo, pierde la casa, pierde la vida, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, me parece que es súper importante pensarlo como un lugar de protección.